Una preguntita. Ya en el plano de definir qué es un ser humano, pero ya saliendo de lo legal y de lo biológico, porque el tema de la conciencia humana no es un tópico que se pueda definir como algo específicamente biológico y ya. Entonces, ahora bien, el debate aquel de que el ser humano lo determina la conciencia en ejercicio. ¿Dónde entra en todo esto? Porque también hay una corriente que plantea, no. O sea, es la conciencia humana lo que define la vida y todo emana de ahí, pero esa conciencia pasa por ser autoconsciente. Si lo vemos desde ese punto, me parece a mí entonces que ese proceso que se da al inicio, que tú citas, pues entonces ahí no hay una vida. Bien. Porque ese proyecto que está comenzando con ese espermatozoide y ese óvulo, bien, yo no creo que sea una célula autoconsciente. No lo es. Evidentemente. Ahí hay un tema entonces de la autoconciencia que define la vida. Bien, yo no creo que la vida se defina por la autoconciencia. Es más, un recién nacido tampoco tiene autoconciencia. Y bueno, si ese fuese el criterio de la vida, tenemos a un niño recién nacido que patalea, que llora, que grita, que come, que hace sus necesidades. Como si fuera un pollo. Pero ¿qué es? No sé qué es porque no tiene autoconciencia, no tiene un proyecto de vida, no usa su voluntad, no usa su razón. Lo que hay en el ser humano es una esencia, ¿sí? Es una esencia humana dentro de la cual genéticamente genéticamente hablando le llamamos ADN, ¿no? Donde está allí en potencia su conciencia. Esa célula que ya está completa y ya se está multiplicando, dividiendo, etcétera, que se está desarrollando a una velocidad impresionante, no tiene en acto conciencia, tiene conciencia en potencia. ¿Por qué? Porque la esencia precede a la potencia. No podría tener en potencia conciencia si no tuviese la esencia de un ser humano. O sea, que tú sacas del debate el tema de la facultad de la autoconciencia como tema definitorio de la vida. No define nada para mí. Es decir, hay incluso personas que nunca llegan a tener conciencia, autoconciencia por problemas mentales. O hay personas que teniendo autoconciencia pierden esa conciencia por problemas mentales. Y sin embargo las seguimos cuidando y seguimos trabajando por ellas para mejorar su calidad de vida porque las consideramos seres humanos. ¿Por qué? Porque en el fondo vuelvo a lo que dije al inicio. Lo que divide aquí las aguas es ¿qué es un ser humano? Mejor dicho, ¿qué es una persona? ¿Es un ser humano y por tal ya es una persona o es aquel ser humano que ejerce operaciones? Porque si es un ser humano que ejerce operaciones volitivas, racionales, cognitivas, pues entonces nos quedaríamos en una situación en la cual estaríamos habilitados hoy para deshumanizar a gran parte de la humanidad. No, mira, por eso te decía ahorita que parte del proceso, por ejemplo, del embarazo, y aquí replico otra vez en lo biológico, sí. El embarazo empieza cuando ese óvulo fecundado se adhiere a la pared del útero, ¿no? Ahí empieza el embarazo, pero no la fecundación. Entonces, aunque la vida per se, que es la vida celular, científicamente hablando, que Aneudi señala de que carece de conciencia, empieza en la fecundación, no empieza el embarazo en la fecundación. No, son dos etapas distintas, efectivamente. Una cosa es la fecundación, correcto, que es el proceso, digamos, de fusión de los núcleos de los gametos, del femenino y del masculino. Correcto, 50-50. Exacto. Allí se forma normalmente un individuo nuevo de la especie humana con 46 cromosomas, o sea, genéticamente completo. Un ADN. Con un ADN distinto del padre y del de la madre, y va a anidarse. Ahí es donde se dice que empezó el embarazo. Pero la fecundación es, digamos, una instancia previa a la anidación. Sí, pero que la fecundación, por ejemplo, ahí estamos de acuerdo, de que ya en la fecundación hay vida. Sí. Lo que estamos hablando aquí, tratando de definir, previo al derecho, porque entonces otra cosa es la discusión del derecho, es cuando la vida humana es humanamente viable o cuando la vida pasa de lo celular a lo humano. Y lo digo porque al momento de que ese óvulo fecundado se adhiere a la pared, que es cuando empieza
el embarazo, el 50%, más de la mitad de los óvulos fecundados no se adhieren y no empieza el embarazo. Sí. Entonces, ¿cómo llamamos esto? ¿Es un aborto natural? Bueno, ¿Es una interrupción violenta? No. De hecho, existe otra figura que es el aborto espontáneo. Es decir, según la propia Organización Mundial de la Salud, más del 20% de los embarazos en el mundo terminan con abortos espontáneos. Y esto es una realidad que lamentablemente no se sabe. Cuando hablamos de aborto, tenemos que especificar o aborto inducido o aborto espontáneo. Los abortos espontáneos son realmente muy frecuentes. Estoy seguro que muchas de las personas que nos están escuchando conocen a mujeres que han pasado por estos procesos. De modo que es cierto, no todos los embarazos llegan a término. Aquí lo que se discute cuando se discute la legalización del aborto, por ejemplo, es si vamos a provocar externamente el aborto. No, evidentemente vamos a criminalizar a una mujer por un aborto espontáneo, porque allí no hay voluntad humana, es decir, allí nadie está generando ese aborto.